Los socavones son cavidades que se originan producto del desprendimiento de un suelo, ocurridos por diversas causas, como actividades humanas, aunque pueden originarse también por factores naturales, como la erosión del suelo, lluvias y temporales. La comprensión de este fenómeno es esencial, ya que los efectos del cambio climático desafían a los expertos a hacer frente a los nuevos desafíos. Teniendo como referencia la geografía de nuestro país, ¿cuál es la principal causa de la formación de socavones? Bueno, tomando en cuenta que los socavones son desprendimientos de material, que son cavidades que se forman porque el suelo falla, esto depende de varios aspectos y el topográfico es uno de ellos. Entonces, más allá de la particularidad del país, es un fenómeno natural que depende de la geografía de cualquier sitio. Específicamente la pendiente que tienen los taludes o las montañas que estamos analizando y que pudieran ser potencialmente inestables, uno de los factores a considerar es la pendiente que tiene. ¿Qué consecuencias puede tener un socavón en las estructuras y cuáles son las más perjudicadas en este sentido? Bueno, cuando tenemos la formación de socavones se debe al arrastre de partículas principalmente por circulación de agua. Entonces, socavones podemos tener como el que ocurrió aquí cercano en las dunas de Concón, por circulación de agua que arrastró el material y formó la cavidad, y particularmente suelen tenerse también socavones en las bases de los apoyos de los puentes, donde tenemos ríos y el río aumenta su velocidad, empieza a arrastrar las partículas y empieza a socavar los apoyos de los puentes. Entonces, generalmente las estructuras que están sujetas o afectas a los socavones suelen ser más que nada los apoyos de los puentes. En este caso de socavones, pues si tenemos estructuras al lado, cercanas, colindantes, pues están con riesgo también de socavar y de hacer cavidades debajo de las fundaciones. ¿Es el agua entonces un factor crítico a considerar en las construcciones? Correcto. Nosotros en suelos necesitamos que las partículas siempre estén unidas, ¿sí? Y de esa unión depende mucho la resistencia y la capacidad con la que estamos trabajando. Entonces, si el agua llega y presenta una velocidad, una circulación, empieza a arrastrar las partículas y empieza a aflojarlas entre ellas. Entonces ahí entramos en posibilidad de inestabilidad y arrastre de partículas y por ende la falla y formas de socavones que tenemos. ¿Qué medidas preventivas se utilizan al momento de diseñar una estructura y evitar justamente un socavón? Bueno, ahí tenemos medidas de compactación, se hacen muros de contención, depende del tipo de estructuras, pero principalmente aumentamos la compacidad del material y ponemos elementos de contención. Bueno, y el agua, y hacer medidas para drenar el agua, el potencial aumento de agua que pueda tener una zona. Entonces se ponen ductos, se ponen filtros. En este sentido, ¿qué medidas se deben tomar para subsanar los efectos de un socavón? Bueno, para subsanar, una vez que ocurre, se debe de rellenar, se debe de hacer un relleno compactado, controlado, y poner filtros, desviar el agua. Esas serían las medidas a subsanar un socavón. ¿Qué nivel de profundidad puede alcanzar un socavón? Depende de las características del suelo, entre ellas la pendiente. La pendiente original que tenga es uno de los más relevantes. A mayor pendiente, pues mayor probabilidad o riesgo de un deslizamiento y formación de socavones podemos tener. Y el nivel de compacidad que tenga, de compactación. Entre más suelto, pues más fácil va a ser poderlo remover y que deslice, que es lo que ocurre también en los apoyos de los puentes, como te comentaba. Si el material está suelto, empieza a arrastrarse fácilmente y empieza a socavar. Entonces, si tiene un alto nivel de compacidad, va a ser más difícil para el agua poder arrastrar el material. ¿Los socavones son un evento relativamente nuevo o existen registros de estos hechos a lo largo de la historia? No, a lo largo de la historia es un fenómeno natural que viene surgiendo. Lo que pasa es que entre más ocurra cercano a las poblaciones y a las estructuras, pues más nos llaman la atención por la implicancia que tienen los daños que pueden llegar a generar. Pero es un fenómeno de erosión que puede surgir por el agua, puede surgir por el viento, incluso que va erosionando y va arrastrando el material. Entonces es algo que está implícito en la naturaleza y ha estado siempre. Tomando como referencia lo ocurrido con el edificio ubicado justamente en el campo dunar de Concón,
¿Es prudente considerar reconstruir y volver a habitar esas edificaciones? Allí habría que hacer análisis. El socavón, bueno, lo están rellenando, es lo que hay que rellenar, hay que ver elementos de contención, hay que ver el desvío del agua, que es lo que está causando allí que se esté erosionando el material. Y eso aunado a las características del edificio, qué tipo de fundación tiene, cuál es la profundidad de la fundación, cuáles son las características que tiene el suelo sobre el cual está apoyado, y eso hacerle un análisis que combine toda esa información para saber cuál es el riesgo, cómo modificó su factor de seguridad antes de los socavones y ahora. Y en ese sentido, profesora, este análisis, ¿se podrían utilizar qué tipo de tecnología para poder hacer este análisis? Generalmente se utilizan métodos numéricos. Hay software para hacer eso, pueden usarse Plage, Elemento Finito, Plaxis, el software de Plaxis es comúnmente utilizado en la práctica. Pero en términos generales, modelación numérica sirve para analizar fenómenos o problemas complejos como el que tenemos allí, donde se involucran varias variables.